debíamos usar nosotros hoy para evaluar lo que se enseña en el culto de la iglesia? ¿Cuál es el criterio que debemos usar usted y yo? Bueno, pues obviamente la palabra de Dios es nuestra norma. Toda enseñanza que se da en el púlpito de la iglesia o en cualquier lugar debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Usted y yo debíamos imitar a los creyentes de Berea, como dice Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjense, ¿cómo recibieron la palabra? Con solicitud, con gozo, con alegría. O sea, aquellos creyentes estaban deseosos de recibir instrucción. Bien, y eso debía caracterizarnos a todos nosotros. Debíamos estar dispuestos a aprender. Bien, pero note lo que dice después. Dice, escudriñando, ¿cuándo? Escudriñando diariamente las Escrituras. Ahora, te hago una pregunta. ¿Escudriñas tú diariamente las Escrituras? ¿Escudriñas tú diariamente las Escrituras? Eso es importante. Para ver si estas cosas eran así. Fíjense, ¿qué significa eso? Cuando los creyentes de Berea escuchaban a Pablo enseñando, Pablo era un apóstol, recuerda eso, era un apóstol de Cristo. Y cuando ellos escuchaban a Pablo enseñando, ellos juzgaban la enseñanza de Pablo y la evaluaban con la Escritura. ¿Entendió eso? Y fíjense, Pablo los reconoce. En ese pasaje Pablo les alienta y reconoce su fidelidad a la palabra de Dios. Debemos evaluar todo lo que se enseña en la iglesia conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, amado hermano, nos advierte en 2 de Pedro 2, en 1 de Juan 4, del 1 al 6, que vendrían muchos falsos maestros en nuestro tiempo. ¿Entendió eso? Y si la Biblia nos advierte que vendrían muchos falsos maestros, entonces la iglesia debe evaluar, debe juzgar las enseñanzas para poder saber si el que está enseñando es un verdadero maestro o es un falso maestro. Debemos juzgar toda enseñanza pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos guíe. Ahora, eso no significa, yo quiero que usted entienda, no significa que usted esté, obviamente, este es un falso maestro desde que la persona empieza a enseñar. No es eso. Sino que tenemos que tener discernimiento espiritual para poder, conociendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, poder evaluar lo que Él dice con la Escritura y poder validar si lo que dice está respaldado o no con la Escritura. Yo quiero que usted entienda algo y quiero que me escuche muy bien lo que voy a decir porque es muy importante, es de suma importancia. Aún los verdaderos maestros y los verdaderos predicadores cometemos errores. ¿Entiende eso? Aún los verdaderos maestros, los verdaderos predicadores, podemos cometer errores porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Entendió eso? Por eso es importante que la iglesia conozca, escudriñe las Escrituras, medite en la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios para que pueda evaluar. Y si algún día se da una enseñanza falsa, pueda decir, ¿sabes qué? Disculpe, hermano, usted dio una enseñanza que no es bíblica. ¿Entendió eso? Cada creyente debe evaluar las enseñanzas y aplicarlas a su propio corazón.